teníamos una evaluación que se hacía en la plataforma y en este módulo no sé si vamos a continuar con esa evaluación, eso que esa duda tenía licenciado. Sí, vamos a poner foros, que es una preguntita, como ya han debido ver, ya han debido trabajar. Luego una evaluación de la unidad, que generalmente va a ser una tareita, hacer un mapa conceptual, elaborar conceptos, hacer un ensayo, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego vamos a tener una evaluación teórica de los conceptos que estamos desarrollando, digamos, ¿no? A ver, eh, estimado Javier, ¿de qué área de formación eres tú? De maestro, Licenciatura licenciado. en educación. Sí, Allá, sí, tengo licenciatura en educación. excelente. Esto me va a permitir un poquito dar la siguiente tareita, Dicen, ¿no? Adelante, Miriam. buenas noches. Dicen, disculpe, mire, yo estoy recién retomando este módulo, yo estaba en el segundo, había ese problema, creo, y no nos han explicado. Entonces, inclusive yo no hice algunas actividades, pero de todas maneras voy a tratar de, digamos, igualarme, digamos, ¿no? Pero en cuanto, digamos, a las grabaciones, también nos ayuda, ¿no? Estimado licenciado. Sí, ahora estoy grabando. El anterior he grabado, pero había grabado sin sonido, entonces no valía la pena darles, ¿no? Entonces de eso. Pero ahora vamos a subir la grabación de ahora y yo creo que nos va a ayudar. Miriam, ¿de qué área de formación eres? Gracias. Yo soy licenciada en trabajo social, dice. Ah, ya. Entonces está vinculado a la educación. Zioni, Zioni Ancalle, Dice, ¿de qué área de sí, formación sí, eres? dice, yo soy contador público, auditor, licenciado. Qué excelente, qué bien entonces. Zubeco, 21060, ese debe ser de economía. Pues. Zubeco, hola, Zubeco, ¿estás? Está prendido tu micrófono. Yo por lo general cuando veo eso, les llamo y todo eso, suelo sacarles de la sesión, ¿no? De clase, porque eso está un poco sospechoso de que estén ahí y no contesten, aunque sea un mensajito. Decir buenas noches, estoy acá, mi micrófono no funciona, o estoy en una fiesta y un mensajito no cae mal. Así. Bueno, ¿qué más está? Ahí está, ¿ves? Zubeco dice, no funciona el micrófono porque si prendo se va a escuchar la bulla de atrás. Verónica, Buenas noches, licenciado. ¿de qué área de formación eres tú? Del área de educación, licenciado. Licenciada en educación entonces. Sí, sí, Ya, licenciado. bueno. Eh, y finalmente, Zubeco tiene con dos entradas. Zionian se ha dicho, entonces, y de sus compañeros, ¿de qué área de formación son? Porque, claro, si les pido un poquito hacer del área de educación, los que son contadores, trabajadores sociales, digamos que no, ¿no? Y si hablamos solo de educación, vamos a como que no satisfacer. Rubeco, ahora sí estás queriendo hablar. Licenciado, ¿se escucha? Sí,
Ahora sí, lo que pasa es que está conectado con la computadora, pero creo que tiene un problema al micrófono. ¿De qué área de Bueno, formación? sí, le decía, licenciado, yo soy del área de auditoría y administración de empresas. Excelente. Ya. Sí, por ejemplo, en la metodología de investigación, en el ámbito de educación, se trabaja algunas temáticas, en el ámbito de la contaduría, otras temáticas, en el ámbito del trabajo social, por ejemplo, más temáticas vinculadas a algunas de su objeto de estudio. Entonces, yo creo que la mayoría era de un ámbito más del magisterio, pero me agrada que sea así plural, ¿no? Bueno, entonces ya hemos desarrollado la anterior vez lo que es el enfoque de investigación, los dos enfoques, cualitativo y cuantitativo. También hemos desarrollado algunos tipos de investigación que hemos trabajado. Entonces, ahora vamos a poner en práctica esto que hemos ido trabajando, ¿no? Desde un punto de vista teórico y desde un punto de vista práctico también. Entonces voy a compartir. A ver, esperamos a que se comparta. No se está compartiendo, ¿verdad? Se está viendo ya la pantalla, licenciado. Ah, tienes razón. Ahora sí, estoy con dos dispositivos por si acaso. La anterior vez teníamos un poco de problemas, entonces. Ahora sí. La anterior hemos hecho una introducción, digamos, a una discusión importante respecto al tema de investigación, que es los enfoques y los paradigmas de investigación, ¿no? En ella hemos ido trabajando, por ejemplo, en cómo se va generando el conocimiento a partir de la epistemología de la ciencia, ¿no? Ahí hay varios autores, ¿no? Por ejemplo, Harold Kuhn hace referencia al trabajo de los paradigmas de investigación. Gessen hace referencia a cómo se va construyendo desde una perspectiva dogmática, desde una perspectiva pragmática, desde una perspectiva subjetiva y objetiva. Es interesante estos posicionamientos, ¿no? Habermas también hace un interesante análisis al respecto, ¿no? Y bueno, ya después viene la parte práctica de este elemento, que es la teoría, ¿no? Es decir, los manuales de investigación, ¿no? Todos, a ver, en educación yo creo que los que han llevado han desarrollado procesos de investigación y les han dado un manual, ¿no? En trabajo social ni qué hablar, llevan, ¿no? Probablemente en contaduría, ¿no? Y en administración no sabría decirse, pero en economía, por ejemplo, sí llevan metodología de investigación, pero llevan un semestre, ¿no? En contaduría se lleva investigación. Zubeco. Licenciado, yo he estudiado en San Simón, lo que hemos llevado, sí, un semestre de lo que era metodología de la investigación, pero el último semestre, digamos, que a mí me parece que hubiese sido ideal verlo el primer semestre. Ay, claro, generalmente, por ejemplo, en el ámbito social, metodología 1, metodología 2, metodología 3, digamos, ¿no?
pero se quedan en el perfil, digamos, y ya, ¿no? Pero entiendo que si estaba en los últimos módulos o en las últimas materias es porque querían ayudarles a hacer la tesis, ¿no? Pero bueno, entonces el elemento práctico, desde un enfoque, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a tomar el enfoque cuantitativo y las siguientes 2 clases vamos a tomar el enfoque cualitativo de investigación. Fíjense que estoy queriendo resumir harto en un módulo. En un módulo, sí, ¿no? Bueno, hay diferentes elementos que consideran diferentes autores. Les voy a pasar 2 autores para que puedan hacer el análisis, digamos, ¿no? Guillermo Briones y no sé, a ver cuál el más utilizado, les puedo pasar también. El más utilizado es el Hernández Sampieri. Tengo otros también. ¿Han escuchado hablar de Hernández Sampieri? Sí, ¿no? Silic. Ah, Sí, ya. sí. Entonces eso podríamos, ya hasta estaría tentado yo a preguntarles, ¿no? Para no ser tan cuadrado, digamos, sino más bien a los que están acá, responder en función a sus necesidades, ¿no? ¿Qué esperan o qué quieren profundizar de la metodología de investigación, ¿no? Probablemente algunos quieran profundizar análisis de la información, otros hipótesis, otros pregunta, de repente otros quieren profundizar prueba de hipótesis, análisis, ¿no? O algunos quieren profundizar marco teórico o metodología de diseño experimental. Es bastante, ¿no? Estaría tentado a responder, digamos, sus expectativas, porque después les voy a poner un foro y un trabajo y ya, ¿no? Porque ¿qué es un diplomado? Un diplomado es un espacio de cualificación, complementación, ampliación de del conocimiento, ¿no? Para un poquito tener más habilidades en ese ámbito. Pero siempre hay algo que llama la atención y que yo quiero, y por eso me inscribo en este diplomado. Y al final dice, no ha hablado nada de eso, qué macana. Yo hubiera querido esto, digamos. Podríamos hacer eso. ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Dicen, sí, yo tocando el punto, dicen, a mí me gustaría más enfocar a parte de la metodología de la investigación, ¿cierto? Cuándo se usa un descriptivo, cuándo se hace un cualitativo o cuantitativo, en base a eso cómo se puede estructurar un problema, o los objetivos, o cuándo, qué técnicas usar, todo ese aspecto de la metodología, que yo creo que esa parte es más, ¿no? Lo que interesa, porque a veces ahí qué método vamos a usar, el analítico, no sé, tantos que hay, y basarnos de acuerdo a un tema, yo pienso eso es una inquietud grande, de mi parte más que todo, eso quisiera profundizar. Muy bien, Zioni, vamos a hacer eso. ¿Alguien más? ¿Alguien está interesado en alguna temática en específico para que podamos hacer énfasis y no se salga, digamos, con ese diplomado al final? Yo alguna vez he salido, ¿no? Tengo como unos 10 diplomados que he hecho. Yo esperaba que diga eso, que hable, que profundice esa cosa, pero se ha pasado en el tema teórico, conceptualizando, y al final no he podido y ya, ¿no? Me salí con un mal sabor, digamos, de algún módulo, de alguna unidad. ¿Alguien más? Ya, vamos a hacer lo que nos dice Zioni. Licenciado, aquí, por favor. Adelante. A ver, licenciado, en mi caso particular, a ver, yo he tomado este diplomado, estoy cursando una maestría en la UNSA, y tiene obviamente al final de cada módulo una materia relacionada a metodología de la investigación para ayudarnos a ir preparando el trabajo, pero por el tiempo reducido es muy poco, en mi criterio, es muy poco lo que nos dan porque es muy condensado, ¿no? Pasamos todos los días, lunes a viernes,
de 7 a 10, digamos. Entonces, el docente avanza bastante rápido y no puede abarcar todo lo necesario. Lo que sí me gustaría, tal vez, licenciado, que nos pueda apoyar, y creo que les va a servir también a los demás compañeros, ¿qué elementos podemos tomar para la elección del tema? ¿No? ¿Cómo podemos elegir un buen tema? ¿De dónde podemos partir? Porque, por ejemplo, un docente nos planteaba, uno tiene que ser especialista en un tema para abordar, digamos, ¿no? La investigación. O sea, tendríamos que ser expertos prácticamente. De lo contrario, mejor no entrar a ese tema, digamos, que estamos queriendo abordar. No sé qué nos puede sugerir, cómo nos puede apoyar en ese tema de elegir un tema que se pueda concretar en una investigación, ¿no? Ya, muy bien. ¿Alguien más? Ya veo dos intereses ahí que vamos a hacer énfasis. Ya, entiendo que los demás están un poco queriendo el diploma, ¿no? No queriendo tanto el conocimiento. Disculpen que esté haciendo un juicio de valor. Bueno, en el primero vamos a empezar. Metodológicamente vamos a hablar hoy día de del enfoque de investigación cuantitativo, que es en el que entramos, por ejemplo, los ámbitos de economía, administración, contaduría, las ingenierías, las ciencias naturales y todo esto, ¿no? Van trabajando. Y por lo general piden esta estructura de presentación. En una maestría, dependiendo de qué temática sea, entonces va a vincular a uno u otro, a otra temática, ¿no? Por lo general hay líneas de investigación en los posgrados, ¿no? En el caso del diplomado nos van a pedir una monografía de la temática, ¿no? De alguna temática de investigación. Entonces ya ahí queda y con eso terminamos, digamos, ¿no? Pero en una especialidad, por ejemplo, ya piden tesina. Si es una especialidad en administración de empresa o de recursos humanos o de economía, por ejemplo, piden una tesina en relación a eso. Si es una maestría de educación superior, entonces piden una maestría en relación a eso, una temática en relación a eso, ¿no? Entonces va a depender mucho de qué temática es la que estás abarcando. Rubeco, ¿en qué ámbito estás haciendo la maestría? Licenciado, esto es una maestría en administración de negocios con mención en innovación y competitividad. Es la primera versión que está haciendo la UMSA, entonces no hay, digamos, trabajos anteriores relacionados que nos dejen un resquicio ahí para poder agarrar, porque siempre en un trabajo dicen, y este otro tema que podría ser investigado más adelante. En este caso no hay esos elementos. Uh-huh. Bueno, ahí un poco en esa maestría ya está como que delimitado algunas cosas por el tipo de maestría, ¿no? Que es administración de empresas, innovación y competitividad. Entonces, las temáticas tendrían que ir en el ámbito del manejo y administración, ¿no? Eso es recursos humanos, planificación, organización, dirección, evaluación de la productividad. Y el tema de innovación ya está, ¿no? ¿Qué elementos diferentes se utiliza en una entidad productiva pública o privada? Aquí no dice que sea administración privada, tampoco administración pública, ¿no? Sino dice administración, puede ser una empresa pública, una empresa privada o una empresa mixta, ¿no? ¿Qué elementos diferentes agarra para mejorar la productividad, para mejorar la planificación o para el manejo de recursos humanos, la gestión del talento humano? A mí me gusta más el tema de competitividad, ¿no? Es un elemento importante en una institución que hay estándares para medir esta competitividad y tiene que ver con la calidad
de la prestación del servicio o de la generación de este bien. Entonces, por ahí, por ejemplo, si trabajas en alguna institución, Rubeco. Sí, licenciado, estoy trabajando en el Servicio de Impuestos Nacionales ahora. ¡Qué genial! De ahí ya tienes un cúmulo de elementos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos? Yo me preguntaría, y empezando por la pregunta investigación, ¿no? Me preguntaría, ¿qué elementos de innovación incorpora impuestos internos para reducir la mora en el pago de impuestos al valor agregado, IVA? ¿No? A partir de eso ya podría ir generando algunas cosas, ¿no? Impuestos. Te ha tocado un espacio interesante, ¿no? O qué estrategias utilizan los microempresarios para eludir el pago de diferentes impuestos, ¿no? Entonces ahí ya va innovación. Sí, adelante. Sí, hay un tema. Yo trabajo en el área administrativa, no en el área sustantiva, que sería el tema ya tributario. Ah, ya. Entonces ahí ya tienes, ¿no? Por ejemplo, si es en el área administrativa, hace 2 años, nos van a disculpar los demás, pero después vamos a entrar a estos temas. Creo que ya estamos entrando también al tema de la formulación del problema de investigación. En el tema de administración, por ejemplo, ver qué elementos de innovación incorpora impuestos internos en los procesos de planificación trimestral, semestral y anual para el logro de recaudaciones, ¿no? Y ahí ya podríamos ir incorporando algunos elementos, ¿no? O ir generando el tema. A mí me gusta bastante Chavenato y el tema de la gestión del capital humano en el ámbito de la administración pública y en este caso de impuestos, ¿no? Bueno, se podría ir, ¿no? Se podría ir un poquito, ir trabajando más todavía. ¿O cuál es el modelo de administración y gestión de impuestos internos para generar competitividad en la atención a los usuarios? Y ahí ya en maestría podrías plantear un modelo que vaya en relación a las características, puede ser de La Paz o a nivel nacional, ¿no? Bueno, ya me estoy emocionando ahí, pero ya tienes ahí algunas ideas, ¿no? Pero desde luego tendría que ser tu trabajo en el ámbito en el que estás trabajando. Si te entras en otro tema, como tú dices, por ejemplo, en área más funcional de atención, entonces te vas a perder, pues vas a tener que conversar con otras personas que están más vinculados a ellos. Bueno. Sí, pero me ha dado una pauta interesante, licenciado, que me va a permitir ya ir indagando, ¿no?, respecto de algunos temas. Bien, entonces, en la investigación cuantitativa hay como algunos elementos que siempre están en los trabajos de investigación, ¿no? Por ejemplo, la elección del tema, los antecedentes, el planteamiento del problema, la formulación de la hipótesis, la formulación de los objetivos. Y estos elementos como que se repiten en diferentes textos, ¿no? La determinación del diseño de investigación, la metodología. Bueno, esto tiene que estar aquí arriba, ¿no? Ahí. El método, el tipo de estudio. Ahorita vamos a ir viendo, ¿no? Les voy a pasar un texto aplicado a la educación, ¿no? Podría pasar un texto aplicado al tema de la administración, pero veo que la mayoría, por lo menos un 40-50% es de esa área, ¿no?
cómo se trabajan las técnicas. Por ejemplo, acá el trabajo de las técnicas de investigación es clave. La mayoría piensa que es hacer una pregunta, 2 preguntas, o 10 preguntas, 15, y ya, ¿no? No, tiene que ver con un proceso de operacionalización de variables, identificación de dimensiones, indicadores reactivos, además de plantear los medidores y las escalas, ¿no? Para poder hacer unos análisis en el ámbito de la investigación cuantitativa, ¿no? Unos análisis estadísticos. Y bueno, los perfiles por lo general presentan unos recursos a ser utilizados en ese trabajo de investigación. Y bueno, terminan con un cronograma y bibliografía, ¿no? Algunos temas de investigación cuantitativa, que eso es lo que estuvimos hablando hace rato con Zubeco, ¿no? En el tema de investigación cuantitativa, en el ámbito de la investigación en educación, podría ser, por ejemplo, efectos del trabajo escolar cooperativo en el logro de objetivos de aprendizaje, efectos diferenciales de 2 métodos para la enseñanza de la lectoescritura. Por ejemplo, este tema es eminentemente experimental, que se podría utilizar un grupo de control y un grupo de experimentación para ver cómo incide un método en el aprendizaje de la lectoescritura. Interesante eso, ¿no? O correlación entre la autoestima y el logro de objetivos de aprendizaje. Y bueno, la correlación entre horas dedicadas a la televisión y el rendimiento en el lenguaje, en ciencias sociales y en ciencias naturales, ¿no? También hay algunos otros trabajos sobre correlación entre percepciones que tienen los estudiantes de su rendimiento y las calificaciones hechas por el profesor. Una cosa es lo que ellos quieren que se le califique, otra cosa es lo que realmente se les ha calificado, ¿no? Factores que según los estudiantes influyen en su rendimiento. Entonces, ¿qué cosa hace que ellos tengan más nota, ¿no? La motivación, probablemente sea un coeficiente intelectual, probablemente sea el ambiente, o sus papás le ayudan, no le ayudan. Hay tantos factores que determinan, ¿no? Diferencia entre los niveles de comprensión según la enseñanza por un método de memorización y otro por descubrimiento. Pero a ver, entraremos a estos ámbitos de educación, entraremos al ámbito del trabajo social. Lo vamos a pedir a la colega que nos dé una idea de investigación en el ámbito del trabajo social. Yo, por ejemplo, no conozco ese ámbito. No voy a decir que sé, digamos, ¿no? Es muy específico su objeto de estudio también. Colega, ¿nos podría dar alguna idea? ¿Dónde está nuestra trabajadora social? ¿Quién era? Miriam. ¿Estás por ahí, Miriam? Bueno, entonces podemos poner acá un tema clásico, ¿no? Que está en boga. Factores que determinan el infanticidio por parte de familiares de la víctima en la ciudad de El Alto. Ahí está.
Factores que determinan el infanticidio por parte familiar de la víctima en la ciudad del Alto. Eso podría ser una temática de trabajo social, ¿no? Que está en boga ahorita por el tema del robo de los niños y todo esto. Pero probablemente nos podrían dar otros temas más. A ver qué otros temas podríamos trabajar acá. Un tema que no es de educación y de trabajo social, pero sí es de contaduría pública, por ejemplo, que no tiene que ver con sujetos, sino con objetos. ¿Cuál es el grado de en contaduría pública? A ver, se me ocurre, ¿cuál es el grado de ¿cómo se dice cuando presenta una factura que no es la correcta, sino que han truchado, dicen, ¿no? Han comprado, pero que no es de una generación de procesos productivos. ¿Cómo se llama eso? ¿Cuál es el grado de cumplimiento? Licenciado, ¿Cómo se llama eso? sí, en el caso de facturas, hay facturas clonadas por una parte y hay otras facturas que se emiten y que no tienen el respaldo de que se ha hecho la transacción en sí. O sea, solo han emitido y no se ha entregado el producto, ni el vendedor ha recibido todo el dinero. Ya. O sea, no tiene respaldo la transacción, solo está la factura. Listo. No hay respaldo de que se haya producido la venta, algo así. Ya. Entonces, ¿cuál es el grado de presentación? Después vamos a redactar, eso es importante. ¿Cuál es el grado de presentación de facturas clonadas y sin respaldo de presentación vamos a poner todo, sigue, ¿no? ¿Y en qué áreas? ¿Y en qué en qué tipo de empresas se presenta en la ciudad de La Paz 2020 2020 vamos a poner 2022. Fíjense, ahí está. Así nos ha salido esto. Entonces, esto sería un tema para análisis y para presentación de una propuesta. En este momento hay algunos problemas que están, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el grado de presentación de facturas clonadas y sin respaldo de presentación? Ya, aquí está. Coma, ¿en qué tipo de empresas presenta? Aquí estamos utilizando dos presentas, entonces eso se llama tautológico, entonces hay que salir de eso, hay que intentar no generar ese tipo de ideas. Y sin respaldo de presentación, ¿en qué tipo de empresas? Podemos poner micro, mediana y grande empresa. Adelante. Hola, dice. ¿Qué quieres? Adelante.
eso dicen sería más que todo control fiscal, ¿no? De las obligaciones tributarias, algo así. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Sí? sí, sí. Hola. Se escucha, adelante. Se escucha, adelante. No, yo pienso que sería no siempre la presentación, sino que control fiscal. Por eso dice, sería control fiscal de las notas fiscales o de los derechos fiscales en cuanto a respaldo, documentación, no de los clonados, sabemos que son clonadas, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que sería control fiscal, ¿no? Por parte del CIN, algo así, yo pienso que es fácil, se supone que hay, pero eso no se debe hacer, ¿no? Entonces, control fiscal de los documentos presentados o de la falsificación de notas fiscales y o documentos de validez de derecho fiscal, algo así. Excelente. Ahí está. Esto está mucho mejor, más técnico. Yo no soy contador, ¿no? Yo soy economista. Bueno, ¿cuál es el grado de control fiscal de documentos presentados y en qué tipo de empresas, micro, mediana y grande, se da en la ciudad de La Paz 2020-2022, por ejemplo? Ya tenemos acá, ¿no? Queremos saber, a ver, al interior de este control fiscal, vamos a ver quiénes presentan adecuadamente, quiénes presentan con clonadas, quiénes presentan sin respaldo de emisión de pago, etcétera, etcétera. Debe haber más, ¿no? Y después vamos a ver si son de las microempresas, de las medianas o de las grandes empresas. Fíjense que acá no estoy metiendo consultores ni nada, ¿no? Solamente estoy metiendo empresas. Entonces mi marco muestral va a ser por ahí. Entonces esto ya es una investigación, digamos, en el ámbito de la contaduría pública. Esa es una idea. En base a eso, podríamos ir nosotros trabajando primero una idea de investigación. Desde un punto de vista teórico, la idea es una abstracción de la realidad. Y esta abstracción de la realidad implica que nosotros tengamos cierto interés, cierta necesidad y hasta apego a alguna determinada temática, ¿no? En el pregrado, por ejemplo, cuando hacen trabajos de investigación, se van por temas en boga, digamos, ¿no? Alcoholismo, maltrato, así, ¿no? Lo ideal es un poquito, esto ya desde una práctica personal, una cosecha personal, es que uno haga un trabajo de investigación que le guste y que además va a ser su especialidad en eso, ¿no? Entonces yo hice mi tesis sobre inversión en proyectos educativos y su incidencia en el desarrollo, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que me he ido especializando en ese tema, ¿no? Entonces, de ahí que, por ejemplo, este tema, procesos educativos en tiempo de COVID-19 en docentes y estudiantes de la ciudad del Alto en el año 2021, digamos que sea esto 2022. Y esta idea, miren qué tiene. Este tema, esta idea ya trabajada, porque ya después de ser idea se constituye el qué voy a investigar, cuál es el objeto de investigación, cuál es el tiempo y el espacio en el que yo voy a realizar esto. Y este tema tiene, ¿no? A partir de esto yo podría ir trabajando, por ejemplo, el planteamiento del problema. Este planteamiento del problema, desde el punto de vista práctico, es recontra necesario. Algunos, como hemos hecho, ¿no?, hace un momento, nos hemos ido directo a la pregunta, a la formulación del problema. Pero esta formulación del problema viene de este planteamiento del problema, es decir,
¿Qué es el planteamiento del problema? Desde el punto de vista teórico, el planteamiento del problema es formular y estructurar un tema de investigación. ¿Qué implica la estructuración? En este planteamiento del problema delimitamos y entramos en una temática específica, y para ello lo que tenemos que hacer es buscar antecedentes de este trabajo, de esta temática, establecer una descripción, algunos llaman a esto un diagnóstico situacional de cómo está el problema hasta ahora. Ay, mira, estoy poniendo coma donde no debo. ¿Cómo está? Y a partir de este diagnóstico del estado situacional de una realidad, de un problema, generamos un pronóstico. ¿Qué va a ocurrir si continúa este problema o esta situación? ¿Qué podría suceder de no intervenir, ¿no? Y a partir de eso, identificación de relaciones y posibles problemas. Lo que nos preguntaba, lo que nos decía, ¿no? ¿Cómo yo genero mi idea de investigación? ¿Cómo yo genero mi idea de investigación? Yo, por ejemplo, he trabajado en el municipio del Alto hace ya 10 años como director municipal de educación, y administrábamos proyectos. A mi cargo estaban como 150 proyectos de construcción, de procesos, y he visto que como que hay una relación entre la inversión que hace el municipio y la educación. Es decir, se invierte en estos elementos que hacen la educación: infraestructura, laboratorios, muros perimetrales, dotación de materiales, que es la función del municipio. Va a incidir a que la gente reduzca su abandono, incremente su rendimiento académico, mejore su motivación, haya un crecimiento de la matrícula estudiantil y todo esto. Pero lo he visto de manera empírica. Entonces, eso me ha motivado a plantear una tesis de investigación, un trabajo de investigación, que lo he denominado Presupuesto de Inversión Pública y su incidencia en el sector de educación del municipio del Alto, periodos 2006 al 2019. Entonces, de ahí un poco me ha motivado. Fíjense que esa motivación de la idea ha surgido de mi experiencia de trabajo, ¿no? Entonces, pero desde luego hay elementos que dicen, ¿no? Hay que ir a seminarios, talleres. Por ejemplo, este espacio de compartir conocimientos del diplomado es un espacio para motivar en alguna temática. No, yo, por ejemplo, en el tema educativo me pregunto siempre, ¿no?, ¿cómo incide la afectividad de los estudiantes en la adquisición de nuevos conocimientos? Porque los temas que hemos dicho es muy trillados, digamos, ¿no? Entonces yo me pregunto, cuando uno siente aprecio, cariño por su docente, por lo que hace, por lo que está estudiando, ¿generará esto mejores y mayores conocimientos, mejores y mayores habilidades? ¿En qué grado? ¿Cómo? Eso ya entra en el tema neuropedagógico, ¿no? Entonces, así se va generando una idea, ¿no? O sea, hay que tener una mirada de niño, admirarse por muchas cosas, ¿no? Y ahí va a ir entrando ya los intereses que vamos a tener. Entonces, eso un poco respondiendo a la persona que nos ha preguntado, ¿cómo generamos una idea? ¿De dónde parte una idea, no?
Y esta idea como que debe irse generando primero de un conocimiento empírico. ¿Qué significa un conocimiento empírico? Que nosotros sepamos de lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, yo en el tema de la neurociencia me apasiona el manejo del cerebro y cómo eso incide, ¿no? Y precisamente les recomiendo un libro, ahora sí, de un boliviano. El título es Véndele a la mente, no a la gente. Jürgen Klarik es un boliviano que triunfó en Estados Unidos. Y él trabaja el tema de la neurociencia en el tema de la administración, en el tema del marketing, en el tema de la educación. Es bien interesante, ¿no? Y eso me ha surgido una idea. Luego, esto estoy haciendo para mi tesis de doctorado, les comento. He leído a Andrés Oppenheimer. Él escribe un libro que se llama Basta de historias. Bueno, escrito ya hace 10 años. Yo lo he leído también hace ya 9, 10 años. Y él, por ejemplo, plantea de que los países con mayor desarrollo son los países que invierten más en educación. Pero no nos dice en qué invierten exactamente, ¿no? Puede ser en infraestructura, pueden ser en docentes, pueden ser... agarra bastantes cosas, ¿no? Y bueno, una suerte de hipótesis dice que los tigres del Asia han ido mejorando sus procesos educativos a través de invertir más en educación. Y muy cierto, ¿no? 10 años y los tigres del Asia, Singapur, Finlandia y otros han ido mejorando su proceso, su desarrollo a razón de ello. Pero claro, esta es una inversión a mediano y largo plazo. Entonces ahí me ha surgido la idea, y él mismo dice, no hay una forma de medir el grado de desarrollo que un país tiene vinculado al grado de educación que tiene su gente. Entonces, lo que yo planteo es plantear un índice de desarrollo educativo intermunicipal que me permita medir cuán educado es un municipio, ¿no? Es decir, municipio El Alto invierte en esto, y cuán educado es su gente, cuántos doctorados tiene, cuántas maestrías tiene, cuántos diplomados, cuánta gente es universitaria, cuánta gente es bachiller, cuánta gente es técnico. Y fíjense que ahí se me ha surgido un problema. Pues no es malo, es bueno. Y yo quiero medir eso a través de un índice. Me va a costar, ¿no? Ese es mi trabajo de doctorado que estoy haciendo. En la UMSA también. Y bueno, fíjense que mi motivación ha sido esa, ¿no? Mi experiencia, la lectura que he tenido de varios libros. Y bueno, hay autores, ¿no?, que ya he revisado. Por ejemplo, Stiglitz hace referencia. También Gary Becker, premio Nobel, hace referencia a que el capital humano incide en la productividad y por consecuencia en el desarrollo, ¿no? Y así va surgiendo, ¿verdad? Y lo que estoy haciendo es plantear el problema. Y bueno, ya en el modelo de economía plural toma bastante en cuenta el tema de la educación. La ley 070, la ley de autonomías como políticas públicas, la ley de municipalidades, la ley 070 hace referencia a la inversión que debe ser el municipio, la gobernación en la educación técnica, los municipios en la educación formal, educación alternativa y especial, el gobierno central en el manejo de los subsistemas educativos. Fíjense que me estoy planteando un problema. Ese es el planteamiento del problema. Y a partir de eso nos formulamos un problema. ¿Qué es la formulación del problema? La formulación del problema no es más que una interrogante que nos planteamos
a partir del planteamiento del problema. Entonces es una interrogante, es una pregunta, y toda pregunta por lo general en sí misma busca su respuesta. Entonces, cuando uno se pregunta, intenta responderse, ¿no? Y Descartes hace referencia a eso, ¿no? Dice que todo puede ser puesto en duda menos la duda misma. Y él dice, pienso, luego existo. Es decir, que esa duda, ese pensamiento hace que él exista, porque de otra manera no generaría procesos racionales ni cognitivos y sería, por decir, una piedra. ¿Cómo una piedra sabe que existe o no? Pero sí una persona sabemos que existe porque generamos procesos racionales. Y ese proceso racional es generación de una pregunta. Acá, por ejemplo, está esta pregunta: ¿qué características tienen los procesos educativos en tiempos de COVID en docentes y estudiantes de la Ciudad del Alto en el año 2002? Entonces, acá, fíjense que está pintadito con colorcitos. Toda pregunta debería tener, en algunos casos hay autores que dicen, puede tener o no puede tener una palabra que denote pregunta. ¿Qué, cuál, cómo, por qué, etcétera, etcétera? Luego, ver el objeto de estudio, características. ¿Qué características tienen los procesos educativos en tiempos de COVID? Y dentro de este objeto, establecer las variables, ¿no? Procesos educativos en tiempos de COVID. Esto es univariable, tiene una sola variable. Y acá tiene sujetos, que son los docentes y estudiantes. ¿Con quiénes va a trabajar? No se olviden que en algunas investigaciones, como es el caso de contaduría, por ejemplo, bueno, ahí se establecen sujetos, ¿no? Que son micro y pequeña empresa. ¿Y quiénes son los administradores de ellos, no? Y aquí la espacialidad y la temporalidad. Metodológicamente así es una pregunta de investigación desde el enfoque cuantitativo. Me cortan, por favor, en algún momento que no vean conveniente ustedes. Preguntan nada más, conversamos y compartimos conocimientos. Bueno, a partir de esta pregunta nos planteamos un objetivo, ¿no? Un objetivo general y específico. Desde el punto de vista teórico, hay clasificación de objetivos. Una clasificación macro, por ejemplo, son objetivos de investigación, objetivos de proyecto y objetivos de investigación, objetivos de proyecto y objetivos de ahorita se me ha pasado. Esa es una clasificación. Hay otra clasificación que es al interior de la presentación, que son objetivos generales y objetivos específicos. Al interior de los objetivos específicos hay una clasificación. Objetivos teóricos, objetivos metodológicos y objetivos prácticos, ¿no? Entonces, claro, estos elementos hacen el planteamiento de un trabajo, pero en el enfoque de investigación cuantitativa son así de fríos. Es decir, generan procesos de investigación y producción de conocimiento y ahí queda. No le interesa un poco generar soluciones, no le interesa conocer su creatividad, sino al pan pan, al vino vino, y lo que se puede tabular se muestra numéricamente. Entonces, a partir de este objetivo, fíjense, determinar las características que tienen los procesos educativos en tiempos de COVID en docentes y estudiantes de la Ciudad del Alto en el año 2022. A partir de esto se generan objetivos específicos y aquí vamos utilizando un método, ¿no? De lo general a lo particular. Describir procesos educativos. Identificar elementos relevantes de COVID en la educación, COVID-19. Mostrar características docentes y estudiantes.
docentes y estudiantes, ¿no? Y aquí podemos ir, algunos autores establecen y piden, ¿no?, que se ponga cuál va a ser la incidencia de esto, ¿no? Por ejemplo, determinar las características que tienen los procesos educativos en tiempos de COVID en docentes y estudiantes de la ciudad del Alto el año 2022 para, ¿no?, aquí ponen la utilidad, para generar estrategias que permitan reducir los bajos índices de rendimiento académico. No, existe ese también, pero eso ya es trabajos de investigación mixto. El enfoque así cuantitativo, así de frío, ahí queda. A partir de estos objetivos, bueno, podemos seguir hablando de los objetivos, ¿no? Dentro de los objetivos hay una relación teórica entre wow, ¿quién está entrando? Entre los objetivos generales y los objetivos específicos. Por ejemplo, cuando decimos relación teórica, lo que estamos diciendo es que los objetivos generales dan lugar a los objetivos específicos. Y eso es desde el punto de vista teórico. Pero ya desde un punto de vista práctico, son los objetivos específicos que dan lugar al objetivo general. Estoy prendiendo OpenWord para poder graficar eso. Esto es interesante, ¿no? Porque a la hora de hacer, ahí está, a la hora de bajar la investigación, partimos de los objetivos específicos, pero a la hora de plantear nuestro trabajo de investigación, partimos del objetivo general. Así es, miren, los objetivos generales dan lugar a los objetivos específicos. Es decir, ¿de dónde salen los objetivos específicos? Del objetivo general. Esa es una relación teórica. En cambio, cuando ya se hace un trabajo, es decir, ya se está poniendo en práctica la investigación, los objetivos específicos dan lugar a los objetivos, al objetivo general. Esa es una relación práctica. Entonces acá debe haber una relación teórica. Debe haber una dependencia de los objetivos específicos y establecer una jerarquía. ¿No? Los objetivos específicos no deben ser mayores a los objetivos generales, ¿no? Y de ahí que se trabaja la jerarquía de objetivos. ¿Qué es la jerarquía de objetivos? Donde manda capitán no manda marinero. Esa es la jerarquía de objetivos. Entonces un objetivo general no debe ser igual o menor a uno de los objetivos específicos. A ver. Entonces, por ejemplo, determinar es mucho mayor que describir, es mucho mayor que identificar y es mucho mayor que demostrar. Para esto hay que jerarquizar los objetivos específicos. ¿Cuál va a ser el primero? ¿Cuál va a ser el segundo? ¿Y cuál va a ser el tercero? ¿No? Entonces, a partir de eso yo voy ya consiguiendo los objetivos específicos y estos objetivos específicos me han de permitir cumplir el objetivo general. Esa es la relación al interior de los objetivos. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Me cortan nomás. Nada. Bueno, a partir de eso
Lo que, lo que se pide es una justificación. La justificación no es nada más que las razones, los motivos que hacen que el trabajo de investigación deba darse. No confundamos con el planteamiento del problema, ¿no? De ahí que la justificación puede ser teórica o práctica. Hacemos referencia a una justificación teórica cuando decimos por qué se debe desarrollar un trabajo. Y una justificación práctica, ¿para qué? ¿Cuál es la relevancia? ¿Qué va a transformar? ¿Quiénes se benefician con este trabajo? ¿No? Y bueno, hay estructuras en las que se presenta una justificación académica, una justificación jurídica y una justificación institucional, ¿no? Entonces, esto va a depender un poquito de la estructura de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, una justificación académica va a implicar cuál va a ser su incidencia en el ámbito de la formación en el que nosotros estamos. Una justificación jurídica va a hacer referencia a qué normativa, leyes fundamentan este trabajo. Por ejemplo, si estoy haciendo yo un trabajo de infanticidio, ¿qué normativa establece la prohibición de un infanticidio? ¿Cuáles son las características? ¿Qué artículo? ¿Y qué dice? ¿Cómo conceptualiza? Una justificación institucional va a hacer referencia a cuál es la institución, qué características tiene la institución que se va a beneficiar de este trabajo y cómo se va a beneficiar. Esa es la justificación, ¿no? Hay muchas más, justificación académica o jurídica. Hay, por ejemplo, en algunos trabajos ya de mayor envergadura en el ámbito del conocimiento, dice, ¿cuál es la justificación epistemológica de este trabajo? ¿No? ¿Cuál es la justificación epistemológica? ¿Cómo se construye el conocimiento? Sí, y se puede ir incorporando más. Entonces esta justificación me permite dar el fundamento del trabajo. A partir de esto podríamos plantear una hipótesis. Bueno, acá vamos a preguntar a ver si a los que han entrado, ¿no? Jared Guerra. Jared. Jared. Si no, doctor, cirugía y docencia. Estamos hablando al aire. Lenny Neisa. Lenny Neisa. Wow. Suelo estar tentado a quitar a los que no están, pero bueno, terminaremos entonces. Licenciado, Adelante. aló, licenciado. Aló, licenciado. Estuve con una señal pésima, no pude oír audio. Pero no sé si podría, por favor, repetir sobre la hipótesis. Bueno, ¿qué entiendes por ¿Qué hipótesis? entiendes por hipótesis?
es una, digamos, una manera de mencionar lo que puede ser real, digamos, ¿no? En este caso, si lo voy a indicar, por decir, los factores, digamos, que provocan o influyen el infanticidio, son, digamos, los problemas de agresividad, un ejemplo, digo, ¿no? Entonces, esa hipótesis yo tengo que en el estudio ver si es, digamos, verdadero o simplemente se cumple lo que yo digo, o tal vez no se cumple, ¿no? Es una hipótesis en decir, ¿no? ¿Me entiendes? Más o Excelente. menos así. Muy bien. A ver, para hacer referencia, ¿no? Pues yo digo que no alcanza un diplomado para ir viendo. Una hipótesis, esta es la lógica, digamos, de una hipótesis. Una hipótesis parte de un hecho. Este hecho da lugar a una formulación del problema. Esta formulación del problema da lugar a una hipótesis. Si esta hipótesis se verifica como verdadero o como falsa, no acostumbro a usar la palabra falso porque en tema de ciencia puede ser media verdad, puede ser que tenga problemas, pero vamos a ponerlo falso, verdadero. Si esta hipótesis, que la definimos, la hipótesis por definición es una respuesta tentativa a un problema de investigación. Y ese problema de investigación está en la formulación del problema, es decir, la pregunta. Si esto se da así, y nosotros a través del trabajo de campo generamos evidencia, y esta hipótesis es verdadera, esta hipótesis se constituye en una ley. Una ley. Y el conjunto de leyes, ley 1 más ley 2 más ley n, varias leyes, van generando una teoría. Entonces, así se va construyendo una teoría. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo cuando hacemos un trabajo de investigación desde un enfoque de investigación cuantitativa? Queremos generar leyes que traten de explicar determinadas realidades. Y esas leyes son teorías, ¿no? Por ejemplo, la teoría del recurso humano, la teoría del capital humano, son teorías que se han basado en leyes. Y estas leyes se basan en hipótesis. Entonces, ¿qué es una hipótesis? La hipótesis es una respuesta tentativa al problema de investigación que puede ser falsa o verdadera. Por eso es una propuesta tentativa. Y de ahí que cuando se hace trabajos de investigación, lo que se plantea es hipótesis nula, hipótesis de investigación. Y las pruebas de hipótesis nos dicen que esta variable puede ser igual a un parámetro, o esta hipótesis nos dice que es diferente a algún otro parámetro, que en este caso es mu. Entonces aquí dice, ¿qué características tienen los procesos educativos en tiempos de COVID? Esa es la pregunta, esa es la formulación del problema. Entonces ahí viene la hipótesis, dice, las características educativas en tiempos de COVID son no presencial, virtual, rendimiento docente y estudiantes, regulares, o podemos poner irregulares en la ciudad del Alto. Bueno, entonces una hipótesis me permite trabajar como guía
Después de esta parte, lo que se toma en cuenta ya es esta hipótesis. Este es el que va a guiar todo el trabajo de investigación. Oh, no, no es esta. Es esta de aquí en blanco. No, esta es la que va a guiar. Entonces, ese es un trabajo de hipótesis. Ahora, una hipótesis, por ejemplo, tiene 3 elementos que debemos diferenciar. Una hipótesis tiene variables, una hipótesis tiene elementos o enlaces lógicos, y una hipótesis tiene unidades de análisis, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las variables? Presencia, rendimientos docentes y estudiantes. ¿Cuáles los enlaces lógicos? Son palabras que relacionan, ¿no? Y las unidades de análisis, es decir, en quiénes vamos a aplicar determinados estímulos, determinados instrumentos. Aquí está docentes y estudiantes. Pero no va a ser docentes y estudiantes de todo el mundo, ¿no? Sino va a ser de la ciudad del Alto. Entonces, esta hipótesis conlleva estos elementos. Pero además, cuando nosotros queremos hacer un análisis, a ver, voy a entrar, digamos, en las variables, que no está aquí. Yo puedo diferenciar tipos de variables, ¿no? Las más clásicas, ¿cuáles son? A ver, vamos a preguntar. Yo creo que a los que están aquí en investigación no creo que vengan de cero, ¿no? Les han debido hablar. Mari, Condori, Coyo. Hola, Mari. Sí. ¿Qué tipos de variables conoces? La dependiente e independiente. Excelente, ¿no? Variable dependiente y variable independiente. Entonces, esta variable independiente, así es, ¿no? La independiente incide en la variable dependiente. Pero no toman en cuenta que dentro de esta clasificación hay otra variable más. ¿Alguien nos podría ayudar? ¿Qué es la variable? Interviniente. No, esta es la variable interviniente. Entonces, hay una estrecha relación. La variable independiente puede incidir en la variable dependiente, y ciertamente nosotros queremos medir eso cuando la hipótesis está trabajada de esta manera. ¿Alguien quiere participar? Creo que es Orlando Galeán. Orlando Galeán. Sí, sí. ¿Quieres participar? No, continúe, Licen. Ah, estaba prendido tu micrófono, por eso digo. Listo. Entonces, hay una variable dependiente y una variable independiente, pero hay una variable interviniente que hay que tomarlo en cuenta, porque puede ser que esto haya determinado que no se dé esta incidencia en la variable dependiente. Por ejemplo, la motivación incide en el rendimiento académico, ¿no? O la motivación incide en la productividad. Ya, en el primer caso, la motivación incide en el rendimiento académico. Pero puede ser que este joven, este niño o esta persona esté desmotivado y tenga un elevado rendimiento académico. ¿Qué ha ocurrido? Entonces ha habido una variable interviniente. ¿Y cuál puede ser esa variable interviniente? Podría ser coeficiente intelectual, o podría ser una variable interviniente que el docente tiene. A ver, lo voy a poner de esta manera. Bueno, no quiero decir una palabra fuerte porque se está grabando, así que podría ser que tiene influencia. Así está mejor.
que tiene influencia en el docente. Entonces, podría no estar motivado, pero tiene alto rendimiento académico. ¿Qué ha pasado? Mi hipótesis no está cumpliéndose. Esas son las variables intervinientes, que hay que tomarlos y saberlos identificar a la hora de hacer un estudio. Pero no es solamente variable independiente, interviniente, dependiente. También hay que saber identificar que hay variables de tipo, por ejemplo, variable 1, variable 2, 1, 2, 3 y variable n. Hay estudios que se hacen con 1, con 2, con 3, con 4, con 10, con 20, con 30. Yo conozco un estudio con 120 variables. ¡Wow! ¿Quién está entrando? Entonces, ¿cómo identificamos eso? Ah, está muy bien. Esa es la pregunta clave. Me voy a abrir aquí una diapositiva. Y con eso, pucha, no, me emocionó, van a disculpar. Cuando participan, yo le doy todo. Si no, me iba a poner a leer las diapositivas. ¿Cómo nosotros identificamos variables? Variables. Entonces, lo primero es, ¿qué es lo que yo quiero? A ver, ¿qué es lo que yo quiero estudiar? Entonces yo, por ejemplo, quiero estudiar el rendimiento laboral, ¿sí? Por no entrar en puro educación. O mejor, el de trabajo social. Yo quiero estudiar el compromiso laboral, ¿cuál se dice? Ya, compromiso laboral. Listo. Laboral. Excelente. Compromiso laboral. Entonces, para identificar las variables, yo voy haciendo esta relación causa y efecto. ¿Qué tiene que ver, qué elementos, factores tienen que ver con el compromiso laboral? Lo primero que uno ve es que el compromiso laboral está relacionado con el salario. ¿Sí? Ya, a ver, ¿cuál más? Este es uno. ¿Cuál más? ¿Qué quería decir? Con el cumplimiento de sus funciones. Ahí está. Con las funciones desempeñadas. Ahí está. El compromiso laboral tiene que ver además con el conocimiento, así lo vamos a poner, conocimiento de la misión y visión. Capacidad, habilidad. Eso, muy bien. O sea, si yo estoy comprometido con algo que conozco, ¿no? Si no sé la misión, la visión, no tengo compromiso laboral, ¿no? Pero además tiene que ver compromiso laboral con las habilidades y conocimientos que yo tengo. Yo soy más comprometido cuanto más hábil y conocimiento tengo en relación a la institución y al trabajo que yo desarrollo, ¿no? El compromiso laboral además está relacionado con relaciones humanas. Relación humana. Es decir, cómo me trata el jefe, cómo me tratan mis compañeros. Si me tratan bien, pues yo, alma, vida y corazón por mi trabajo, ¿no? El compromiso laboral está relacionado con las necesidades.
Y aquí vamos a poner una variable que lo vamos a llamar X, que son las demás. ¿Sí? Ahora sí. Entonces digo, ahora, ¿cómo hago ahora esto? Ya estoy. Ahora yo voy a generar mi hipótesis en relación a esta relación de variables. Acá mismo. El compromiso laboral está determinado por el salario, las funciones, el conocimiento de los fines de la institución, las habilidades y los conocimientos, las relaciones humanas y las necesidades del trabajador. Ya, voy a borrar esto. Si te sirve eso, excelente. Ahora, ahí está. Esto es lo que hemos trabajado. No quiero perderlo, por eso lo he capturado. Y ahora voy a generar variables. Compromiso laboral. Con rojito. Compromiso laboral, así lo voy a poner variable. Está en función a ver, aquí está, al salario. Si yo pongo acá S, el compromiso laboral está en función a las funciones. Función, variable F. El compromiso laboral está en relación al conocimiento de la institución, de los fines institucionales. Ahora está fines, aquí lo vamos a llamar FI, fines institucionales, misión, visión, objetivos. El compromiso laboral está en función a las habilidades y destrezas. Habilidades. El compromiso laboral está en relación a las relaciones humanas. El compromiso laboral está en relación a las necesidades. Y el compromiso laboral está en relación a X, Y, que son otros factores. Ahora sí, aquí se va a ver mejor. Disculpen, Mistechenko. Entonces, fíjense, aquí ya tengo una relación de causalidad y ya puedo yo dar con certeza más o menos cuáles son. Entonces, esta es la investigación que debería de hacerse. Estos son los factores que hemos identificado. Eso nos dice la teoría, eso nos dice el trabajo empírico, eso nos dice la realidad, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? El compromiso laboral, así lo ponemos. El compromiso laboral está en función a las funciones nada más. ¿Y los otros cómo están? ¿Cómo quedan los otros? ¿Qué incidencia tienen? Entonces, cuando nosotros queremos generar esto, una ley, ya está sesgado.
porque no está tomando en cuenta los otros elementos. Entonces, para eso se dice en investigación, por lo menos en economía se dice el ceteris paribus, que también es conocido como que las otras variables se comportan de manera constante. Es decir, suponemos que no tienen mayor incidencia, ¿no? Es decir, que su incidencia es tan baja que no vale la pena tomarlo en cuenta, ¿no? Bueno, hasta ahí. Espero haber respondido a tu pregunta. Nosotros debemos identificar hacia la incidencia mayor. Eso cuando se toma dos variables. Pero mi recomendación es, en estudios, como esto es un diplomado, entiendo que les damos sí teoría, pero también la experiencia. Mi recomendación es que se debe tomar la mayor cantidad de elementos para verdaderamente explicar un determinado fenómeno. Pero nosotros sesgamos, ¿no? Estas dos variablecitas, listo. O esta y esta tomaré. Cuando en realidad no es así. Compromiso laboral tiene que ver con varias situaciones. Y por eso he puesto aquí el último X, Y. Otras variables que tienen menor incidencia, pero que tienen un grado de incidencia, ¿no? Entonces tenemos que ver cuál es cada una de estas variables. Y eso sería un estudio verdaderamente cuantitativo que está tomando la mayor cantidad de elementos. Porque una realidad es multifactorial, no es bifactorial. Pero eso nos enseñan, ¿no ve? Hay una variable independiente y hay una variable dependiente. Y en eso tú tienes que ver cuál es la relación. Entonces, por lo general nos piden que pongamos el Pearson, ¿no? La correlación de Pearson. Establece cuál es la correlación de Pearson en esto, ¿no? Si es menos 1 o si es 0 o si es más 1. El coeficiente. Puede haber una relación inversa, puede ser una relación positiva, puede no haber relación. Pero cuando en realidad hay otros elementos que nos permiten medir cuánto incide esta variable, cuánto incide esta variable, cuánto incide esta variable, cuánto incide esta variable. Y otros factores, cuánto inciden. Bueno, ahí quedaremos, ¿no? Ya me he quedado con una partecita de todo lo que tenía que desarrollar ahora. ¿Alguna consulta? Dicen, todos los trabajos de investigación tienen que tener hipótesis. No. Necesariamente, o hay algunas que no podrían tener. Ya. Preparen su batería de preguntas. Bueno. Diferenciamos enfoques. Son dos enfoques. Quali y quanti. Quanti. ¿Sí? Los qualis no plantean hipótesis como parte central, pero sí plantean, en todo momento van planteándose hipótesis y en función a eso van moviéndose, preguntando y generando, pero no es la parte central. En los estudios cuantitativos no se recomienda plantear hipótesis en estudios exploratorios, que son nuevos. No se recomienda plantear hipótesis en estudios descriptivos. No se recomienda. Pero sí se recomienda hacer hipótesis en estudios experimentales y estudios explicativos y estudios correlacionales. Tiene que tener.
en estos dos. En esto es optativo, pero en los exploratorios no. ¿No? Ya hay también clasificación de tipos de investigación, por ejemplo, según el tiempo, prospectivos y proyectivos. En esa clasificación sí se tiene que plantear hipótesis, ¿no? Pero ese estudio proyectivo según el tiempo, prospectivo hacia el futuro, sí se plantea, sí se debería de plantear, ¿no? Entonces, cada uno de los tipos de estudio tiene sus características y en cada uno de ellos hay que saber cómo ir tratando. En los mixtos, por lo general, puede tener o puede no tener. Por ejemplo, en estudios sociocríticos no se plantea hipótesis, se plantea idea a defender. Bien, ¿alguna consulta más? Sí, licenciado, buenas noches. Un favor simplemente para aclaración. ¿Qué diferencias hay entre una tesis de pregrado y una de posgrado para identificar qué elementos varían entre esos dos tipos de tesis? Ya. Por ejemplo, la tesis de pregrado y la de maestría, digamos. Ya. Bueno. Hay pregrado, posgrado. Y dentro del posgrado está la especialidad, está la maestría, está el doctorado y el postdoctorado. Ahora, en el estudio de investigaciones de pregrado, por lo general, no es una regla y no hay reglamentos que digan esto, se hacen estudios descriptivos y exploratorios. Y ahí llega, ¿no? Pero algunos más vivaces hacen estudios correlacionales y explicativos, que no está mal. Pero la parte central es la descripción y la exploración, ¿no? Y algunos más tigres, un poco más entrando en la temática, hacen propuesta acá, ¿no? En cambio, en la especialidad ya es un trabajo de tesina. Por lo general pide una tesina, y una tesina conceptualmente es menor a una tesis, porque una especialidad te lleva 1 año de estudio. En cambio, la maestría te lleva, dependiendo, 2 años. Entonces, este estudio de maestría puede ser descriptivo, puede ser exploratorio, puede ser correlacional, puede ser explicativo, pero acá hay 2 elementos importantes. Un elemento importante es la rigurosidad metodológica. Este es un elemento importante en una maestría. 2, el fundamento teórico. ¿No? En pregrado, pues, generalmente agarran varias teorías, una juntucha, pero en una maestría ya no puedes hacer eso. Tiene que haber una escuela de pensamiento, un paradigma, un enfoque en el cual te basas. Y en maestría, por eso es maestro, tienes que generar una propuesta. Una propuesta en función al estudio que se ha hecho. Y esta propuesta tiene que tener su validación. Generalmente se habla de validación de expertos o algún otro tipo de validación que tenga ese fundamento metodológico y ese fundamento teórico.
Entonces, por lo general, este elemento, la propuesta en una maestría, suele dar el ámbito de elevar, no quedarse en la descripción, no quedarse en la generación de conceptos, de definiciones, sino de dar solución a ese problema. Ya en un doctorado, el elemento teórico es importante, ¿no? Es decir, tenemos que generar un conocimiento, una teoría que parta de leyes y entendamos a partir de eso una nueva realidad a partir de esas categorías, a partir de esos conceptos. Esa es la diferencia, básicamente, ¿no? Bueno, espero haber respondido. Sí, sí, gracias. Listo. Licenciado. No les canso más, creo que les estoy quitando tiempo del anterior. Yo creo que la próxima vamos a retomar este tema, porque mira, me he quedado con el tema de marco teórico, me he quedado con metodología, con la matriz de consistencia, me he quedado con el enfoque y paradigma de investigación, etcétera, etcétera. Listo, por favor pongan nombre y apellido en el mensaje. En los mensajes, nombre, apellido y carnet, por favor, para mi asistencia. Está bien, Lick. 14 hemos llegado hoy día, ¿no? Bueno, menos yo, 2, somos 12. Pongan su nombre y apellido, por favor. Enseguida, licenciado. Listo, a ver, dejaré de grabar.